si me lo permite. Entonces voy a compartir. Bueno, como les iba diciendo, me parece como bien curioso ahora ya agregar en las presentaciones la pregunta sobre em, qué entienden por pensamiento de tercer orden, ¿no? Y me encanta porque cuando dimos este curso en la Facultad de Psicología de la UNAM, e hicimos esta ingenua pregunta. Un chiquillo dice, yo lo que escuché con tercer orden, pensé que era una secta. Dijo, quiero unirme a la secta. Ah, dije, ah, mira qué chido. Bueno, pensó que era una secta. No, no somos sectarios, gracias a Dios. No, acá somos politeístas, creyentes de las diosas más que de los dioses. Entonces, bueno, todo un tema. Y bueno. Como ya les había comentado, el punto central para entender pensamiento de tercer orden es comprender de qué hablamos cuando hablamos de justicia social. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que contesten estas cuatro preguntas en el Menti, no, Padlet, es Padlet, que le puedan tomar una fotografía a la cochinadita, está el código, y déjenme yo no, ya me aparece el mouse, es que antes no me aparece. Para que ustedes puedan contestar la pregunta y yo la pueda checar por acá, ¿no? Porque no soy para nada tecnofóbico, amo las tecnologías, pero sí les voy a agradecer que vayan contestando en el foro grupal. ¿Qué entienden ustedes por justicia social? ¿De dónde aprendieron la justicia? ¿De quién aprendí el ser justo o justa? Damos unos minutitos, si les parece, para que le echen un ojito a Padlet, ¿va? Padlet. Ah, no, sí es Padlet, perdón. Yo me ando peleando conmigo mismo. Y además hay una frase aquí a propósito de Raúl que nos decía que él inicia en la Facultad de Filosofía y Letras antes de que se transformara en la Facultad de Psicología. Este es un principio de la ética aristotélica, aparece en Ética Nicomaquea de Aristóteles, sobre el tema de la justicia como virtud. Y por eso aparece esta frase que me gustó mucho, llegamos a ser justos practicando actos justos. Pero bueno, primero quiero preguntarles de dónde aprendieron a ser justos y qué entienden por justicia. No encuentro la cosa esa tecnológica, Fausto. Bueno, en lo que las demás personas contestan, si quieres compartirlo así oralmente, te escuchamos. No te preocupes. Ok. ¿Qué entiendo por justicia? Ajá. Es lo que sería equitativo para la gente, Ok. en Lo que sería equitativo. generalmente, ¿no? O sea, una equidad, si uno tiene menos, bueno, pues la justicia social es que tengamos lo mismo, las mismas oportunidades. Ok. ¿Dónde aprendí la justicia? En la vida, Ok. este, leyendo viendo las injusticias. Viéndolo así. Por ejemplo, eh, creo que es muy injusto que haya tanta hambre, tanta gente en la calle, tanta drogadicción, tanta violencia. Eso es injusto como ser humano. Ok. ¿De quién aprendí a ser justo? Pues aquí viene una cuestión más familiar.
que pues viene de la familia, ¿no? De mi madre principalmente, Ok, porque ella repartía entre todos los hijos lo que se podía. ok, ¿Y cómo aplico en mi día a día? Ay, pues trato de no ser tan soberbio, ok, de, de dar lo mejor de mí y y a veces pues no espero nada, ¿no? Simplemente ayudo a veces a quien puedo y ya, o sea, es como una manera de sentirme bien haciendo el bien. ok, Entonces, para mí esa es la parte, digamos, importante, ver la manera de solucionar algunos conflictos que tengo personales en cuanto a la actualización del lenguaje. Em, Obviamente yo vengo de muchos años atrás con una formación machista y todo esto contra la que he estado, pues no luchando, ¿no? Sino aceptando, porque desde estudiante tenía yo muchos amigos que eran del orgullo gay y todo ese rollo, y no tengo ningún problema con la aceptación, ni mucho menos, ¿no? Solamente ahorita con esas nuevos términos del KIR, el KUR y el ES, el OS y todo eso, sí me traen enredado la mera verdad. Y ok, estoy tratando de ajustarlos, porque ya sabemos toda la cuestión simbólica que traen. Y bueno, uno tiene ya en su subjetividad todo un simbolismo, diría Lacan, todo un aro simbólico, y entonces reajustarlo a estas alturas pues está un poquito difícil, pero ahí vamos. ok. Buenísimo, te lo agradezco. Ya empezaron a escribir acá los comentarios, voy a leer algunos. De hecho, alguien anotó, y me gustaría invitarles a que lo amplíen, sobre todo Xochitl y Angélica, donde contestaron a Martina, donde ella definía, es una invitación abierta y permanente para organizar la vida cotidiana con enfoque solidario, equitativo e igualitario. Buenísimo, ¿no? Luego Xochitl dice la habilidad de dar lo que le corresponde a cada persona, y es una parte interesante porque... Así se define metodológicamente equidad, ¿no? Darle a cada quien o a cada cual lo que merece para nivelar las condiciones, ¿no? Es un acto distributivo, ya lo diría Nancy Fraser, pero ya llegaremos a ella. Y Angélica dice, es un valor que asegura que cada quien tenga lo que le corresponde, igualdad de oportunidades. Y aquí ella lo pone un poquito más aristotélico, ¿no? Una condición, justicia como una condición de virtud, o sea, un valor, un acto que tendría que estar ejemplificado, ¿no? A partir de una práctica cotidiana. Ah, wow, ya sé. Héctor dice, es aquella donde uno se forma para mostrar sus valores hacia de las demás personas con tu forma ética. Bueno, aquí ya lo metió en la parte del mundo de la ética. Lili dice, la justicia es un trato digno y equitativo para todas, todos, todes. Mi primer acercamiento con la justicia fue en mi etapa adolescente, a donde somos más rebeldes. Aprendí de mi familia, pero creo que la justicia en un marco social cuando tuve mi primer acercamiento con el feminismo mientras estudiaba la licenciatura y luego la aplico en la búsqueda constante de esta en mi cotidianidad y en mi práctica terapéutica profesional, ¿no? Bueno, les agradezco, no voy a leerlos todos, pero de alguna manera la definición de justicia de una forma racional y de a ojo de buen cubero, todos, todas, todes, la entendemos. O sea, sabemos que hay una condición de una distribución de los derechos, de los accesos, de una manera desnivelada. O sea, que no partimos de las mismas condiciones de juego.
Ujú. Y que de alguna manera genera una reflexión en ustedes, ¿no? Una forma en la cual tratan de entenderlo. Entonces, para seguir un poquito, les decía que yo saco esta definición y esta reflexión de Ética Nicomaquea de Aristóteles, cuando afirma que la justicia es una virtud ética y no solo una idea abstracta. Como toda virtud moral, no se adquiere únicamente con teorías o discursos, sino mediante la práctica y la habituación, ethos como una ética. Y a lo que voy con la pregunta, precisamente porque en dado caso aquí podríamos entender un factor y un concepto importantísimo dentro de lo sistémico, que la justicia es relacional, no es discursiva. Es un acto que yo aprendo en mi relación con los otros y puedo entenderla en términos de qué tanto yo entendí esa distribución equitativa de los bienes o desigual. Por ejemplo, yo que vengo de una familia de médicos, mi papá es médico, mi mamá es médica social, mi hermana mayor es médica, yo estudié medicina social y mi hermana menor psicología, ¿no? Bueno, en la forma en la que yo entendí la justicia, lamentablemente, y ahí cito muy bien a Eric Fromm con este texto del arte de amar, era que la justicia tenía una cualidad en mi casa de tipo. Híjole, es que se me fue la palabra. Ay, meritocrática. Es decir, la justicia la alcanzaba sumando méritos, es decir, que era una justicia totalmente acumulativa e instrumental, pero que no era igual para con mis hermanas que para conmigo, porque yo por ser varón tenía un trato distinto. Por ejemplo, si mi hermana quería llegar tarde, tendría que soltar 4 mentiras relacionadas con su profesión para evitar el juicio de mi padre de que se iba de puta. Ajá. Mientras yo, como Nelson en Los Simpson, vuelvo en una semana. Ujú. Pero mi entendido en ese momento de la justicia precisamente era en esta desigualdad distribución de los derechos, pero de una manera en la que me beneficiaba a mí y no a mis hermanas. Pues si yo estuviera en otro contexto poco reflexivo, ni siquiera me lo cuestiono, porque me conviene no cuestionármelo. Y esta es una hipótesis que no solamente viene de una experiencia personal, otra vez con la metodología, sino que se conecta con otros hallazgos, como por ejemplo lo que hizo Carol Gilligan, que al cuestionar a Jean Piaget en su tesis doctoral, no solamente a Jean Piaget, sino que a su tutor doctoral, que es ay, se me van los nombres, Lawrence Kohlberg, sobre el tema de la justicia, de cómo aprenden las mujeres la justicia. Y desde niñas aprenden que lo justo es tener menos y que eso menos que les corresponde, aún así se lo tienen que ganar. Ajá. O sea, por eso, regreso al término. Si lo sistémico es relacional, en lo sistémico habita precisamente la importancia de retomar el concepto o la categoría de justicia como un término que nos invita a pensar cómo son las relaciones y por eso va de la mano con el género. El género es una categoría analítica que nos ayuda a pensar las relaciones entre hombres y mujeres. Ajá, y cómo son estas, ¿no? Vámonos un poquito más al concepto clínico. ¿No? Cuando hablamos precisamente de la justicia, ya como una categoría analítica en el espacio precisamente de la práctica terapéutica, yo me voy a situar precisamente en el texto Truth and Repair de esta Judith Hartman, quien precisamente ha estudiado desde hace bastante tiempo, además de que se asume como terapeuta feminista, el tema del dolor, el trauma y la justicia, sobre todo la justicia social. Y lo escribe en 1992, imagínense. Y se preguntaron, Fausto, ¿lo podemos encontrar en español? No creo. ¿Y por qué no lo encontramos en español? Porque hay poco interés de traducirlo. Y esos son temas como interesantes. O sea, ya cuando uno está en este lado de la academia, te das cuenta de todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué nos dice Judith Herman, no?
en Trauma and Recovery, entiende la justicia no solamente como un proceso legal o punitivo, sino como una dimensión esencial de la sanación de las personas sobrevivientes del trauma interpersonal, especialmente violencia sexual, violencia doméstica, tortura y abuso de poder. Y ahora ustedes díganme, ¿por qué se vuelve importante pensar el trauma en México del 2025? Por todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? La parte del, ay, déjenme, ay, es que la televisión, como estoy en una pantalla, ya, me está diciendo que pica cualquier botón si no te censuro y te apago todo. Bueno, ya le piqué. Bueno, regresando a esta parte de la tortura, ¿no? Y del abuso de poder, pensar precisamente contemporáneamente lo que hemos estado viviendo en México con respecto a violencia familiar, violencia sexual, ¿no? Violencia doméstica, la tortura, lo que nos hemos enterado de esta parte del narcotráfico, el secuestro de estas personas. Entonces, claro que es un contexto en el que tendríamos que repensar y tener en el centro el trauma como un elemento a considerar dentro de la justicia. Ujú. O sea, ya en el apartado clínico. Entonces, siguiendo con Judith Herman, tuve oportunidad de conocer su trabajo precisamente en una jornada internacional de trauma psicológico y psiquiatría en este año, precisamente hace como 3 meses, donde precisamente unos amigos que son quienes coordinaron el evento, pues me invitaron y a ella la invitan como ponente, yo nada más fui asistente. Y fue de verdad interesantísimo conocer la investigación que ella hace con respecto al tema del trauma, la justicia social dentro del campo de la terapia. Y acá el reto es, ¿cómo podríamos emplear el tema de la justicia social, la recuperación ante eventos traumáticos que ya hemos de alguna manera dado contexto, ajá, aquí en México, que tendríamos que matizarlo cada vez más? ¿Cómo pudiéramos trabajar estas categorías? ¿No? Y precisamente pensamiento de tercer orden aborda el tema de la justicia social y evidentemente toca el tema del trauma. Ajá. Entonces, aquí para acercarlo cada vez más. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cómo vivieron la justicia? Es decir, mi implicación personal, que tiene que ver con lo personal es político, ¿no? ¿Cómo ustedes vivieron ya particularmente la justicia? Y también se vale de pensar las injusticias. Ujú. Como ejercicio, tiene que ver con esta parte, en un primer momento, un acontecimiento social que les haya pasado, ¿no? Por ejemplo, a mi papá ¿es boomer o bloomer? Bueno, no sé, no, ahí se me pasó una L, ¿no? Por boomer, yo pudiera decir que el acontecimiento de injusticia social que viví o que vivió mi familia en esa cuestión generacional tuvo que ver con la matanza de los estudiantes en el 68. Mi papá es superviviente de eso. Lo que lo llevó precisamente a siempre valorar la educación pública, los sistemas públicos, porque esa era la lucha estudiantil. A eso sí, o sea, no me podré llevar muy bien actualmente con él, pero eso sí se lo reconozco, pero es el acontecimiento social que me conecta generacionalmente con el tema de justicia, injusticia social y trauma. Un suceso en la vida familiar que puede ser la muerte de mi abuela, ¿no? Ella estaba en Torreón, principalmente de mi abuela materna, ¿verdad? Donde precisamente en este acontecimiento familiar pues fue muy significativo porque la generación y la familia de mi mamá vivieron condiciones económicas muy precarias y mi abuela fue una de las mujeres o sea, de las primeras que logró divorciarse allá en Torreón. ¿No? Entonces es un acontecimiento que también marca la condición de tipo de justicia social. Y ahí está mi gato, quien lo vio, puntos extras. Se llama Timmy, alias el Rey Rata. Bueno, ya, vente, Timmy.
Y etapa de mi vida que pudiera ser infancia, pues evidentemente me tocó la parte de la devaluación del peso y me acuerdo que fue como medio traumático de que yo compraba mis churritos con, creo que eran 50 centavos. Y luego ya tenía que pagar creo que 2 o 3 pesos y yo dije, pero ¿por qué se pusieron las cosas tan caras? Hasta que me entero de todo lo que hizo el cedillo. Ok, a lo que voy con estas reflexiones es, en sus contextos muy particulares, cómo ustedes vivieron la justicia social y también eventos de injusticia. Les doy 5 minutitos para que puedan, ¿cómo se llama? Reflexionarlo, ¿va? O ya alguien ya tiene algo. Espérate, gato. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Nadie? Se lo pueden llevar también como reflexión. Pero lo que voy es, a ver, Anabel, dale. Es que estas partes apartes, más bien, más que la justicia es la injusticia, que es lo primero que Sí, te remite, ¿no? Entonces, sí, esto claro. es trauma. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que justo la educación diferenciada con mi hermano, ¿no? Mi hermano es menor que yo, entonces, de repente a él le pasaban por alto muchas cosas por las cuales yo tenía que pagar, ¿no? Porque si, o incluso no solo que él haría, sino mis papás, soy hija de padres divorciados, Ujú. entonces también de repente, ¿no? Esta cuestión de que no te regaño a ti por maltratarlo a él, una cosa muy extraña. Ah, Entonces, esa parte, ¿no? Pero quizá lo más así, mi primer acto ya en otro nivel de conciencia fue en la secundaria, bueno, en el mm, proceso de primaria secundaria, en donde yo estaba estudiando en una escuela privada ujú, y metí mi solicitud a beca para poder seguir la secundaria estudiando, la cual me negaron, a pesar de yo tener muy buenas calificaciones, ujú. ¿no? Entonces, en en este punto yo sí me sentí muy agraviada Claro, porque yo veía la beca como un acto meritorio, ¿no? claro. Más allá de las condiciones socioeconómicas. Y curiosamente no detecté ahorita la parte con mi hermano en un primer momento porque estoy pensando que pues es lo naturalizado y lo familiarizado que Claro, tenemos este trato desigual entre géneros. Uh-huh. claro. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Que todos estos elementos son móviles emotivos, y ahorita mi referencia va a ser esta Sarah Ahmed con la política cultural de las emociones, donde habla precisamente de la ira como aquel móvil activista, por así decirlo, de buscar cambiar las condiciones. Y que para el pensamiento de tercer orden, aunque no lo he definido en este momento propiamente, va a ser un elemento importante para recuperar precisamente no solamente el concepto de justicia social, sino que encarnarlo. ¿A qué me refiero con encarnarlo? De que cuando tú dices, "Ah, es que más allá de pensar de justicia, estamos pensando en injusticias y en el trauma, estamos pensando en el dolor, estamos pensando en cómo se relacionó mi cuerpo frente a situaciones de desigualdad que no debieron de haber pasado. ¿Ok? Bueno, Maribel, Ah, bueno, antes que nada me disculpo por no prender la cámara, pero no te bueno, quiero compartirles la injusticia, como dice la compañera, acerca con un enfoque más en un suceso en mi vida familiar. Yo crecí en una comunidad rural. Ok. em, mm, la educación transformó mi vida, ha sido muy importante. Sin embargo, me ha dado también la posibilidad de ver desde la pobreza extrema hasta, digamos, la vida respecto a las personas con lo que se considera la clase media. Bueno, el acontecimiento que quiero compartir es que en el año 2012, Ajá. mi familia, una de mis hermanas también se casó, y tenía 3 hijos en aquel entonces. Mi cuñado vivía también, bueno, vivían en una comunidad rural, Ujú. alejada.
de la ciudad. Am, en aquellos años terminaba el sexenio de Felipe Calderón Mm, mm, y curiosamente poco antes de las elecciones, es que nunca se me va a olvidar porque es un acontecimiento muy duro, claro, él era taxista y camino a su casa, pues asesinaron a mi cuñado y a mi sobrinita de casi 2 años. ujú, ujú, A lo que voy es que ujú, todo esto me ha llevado a profundizar y estudiar mucho, ¿no? Acerca de la situación, como dice usted, viéndolo desde un plano, tratar de entender. Y entonces todo se remite también al sistema en el que como población a nivel mundial estamos sumergidos, en el mm, que el 1% de la población tiene o acapara la riqueza, ¿no? claro, Y la mayoría, pues, está cada vez, tendiente a la pobreza. Y las decisiones políticas en su momento, como hubo ese operativo de Rápido y Furioso, las armas, aumentó la violencia, y bueno, y de viva voz sé los efectos, ¿no? Y pues claro, no, desgraciadamente no nada más fue mi familia, sino muchas familias pasaron y siguen viviendo claro, eventos tan trágicos. Y bueno, claro. eso es lo que les quiero compartir. No, te lo agradezco muchísimo. Gracias por compartir algo tan delicado, tan doloroso también, ¿no? Entonces, quiero también mencionarles la importancia que tiene el cada vez ir conectando más con acontecimientos de esta naturaleza para poder reflexionar sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de poco a poquito. Ahora, ¿qué es lo que nos dice precisamente Judith Herman con Truth and Repair? Que la justicia no solamente es el reconocimiento para Herman, lo primero que buscan las víctimas no es tanto la venganza ni un castigo ejemplar, sino el reconocimiento público del daño sufrido. Esto incluye ser creídas y escuchadas sin cuestionar su credibilidad, que la sociedad valide la realidad de lo ocurrido y nombre la injusticia como tal. Es una narrativa colectiva que no oculte ni minimice el abuso. En ese sentido, la justicia tiene un fuerte carácter testimonial y simbólico, dar lugar a la verdad de la víctima. Esto, ¿cómo se conecta con el pensamiento de tercer orden? Se conecta particularmente desde la condición de que la justicia social la estamos tomando como un testimonio simbólico que busca la reparación del daño. Ujú. Y la reparación del daño tiene diversos elementos. ¿Por qué? Porque particularmente ya iré ahí puliendo cada vez más el concepto de pensamiento de tercer orden. Tiene por cualidad pensar que es necesario considerar los sistemas de los sistemas. Es decir, el sistema de justicia social es un sistema que está arriba del sistema terapéutico. Ujú. Y en tanto que la justicia o el sistema de justicia está arriba que el sistema terapéutico, nos está hablando de el acceso, la negación, la exclusión y las violencias estructurales de las que las personas están viviendo. Y como bien lo dice Judith Herman, tiene que ver con visibilizarlo. Ajá. Y en algún momento estas personas han sido víctimas estructurales del sistema, como por ejemplo aquellas que no logran tener un acceso al servicio de salud mental. Ujú. Y que pasar por ahí es un calvario. Entonces tendríamos que buscar las formas de visibilizar esa problemática y evidentemente dar acceso al servicio. Y lo estoy poniendo muy, de alguna manera, como muy sencillo, pero es por decir un ejemplo, ¿no? Cercano a lo que estamos trabajando. Tiene que ver con una condición relacional y social, ¿no? Herman enfatiza que la justicia debe de restaurar la dignidad y la agencia de las personas. Esto implica reconstruir la confianza en la comunidad y las instituciones,
Reconocer que la violencia interpersonal es también un fenómeno político y estructural ligado al poder y la desigualdad, género, clase social, etnia, orientaciones sexuales. O sea, y ella lo está escribiendo en 1992. Ujú. Bueno, no más para dejar ahí como ese antecedente. Y lo que implica para pensar en sistemas de sistemas es diseñar formas de reparación que no se limiten a lo judicial, sino que incluyan apoyo psicosocial, restitución económica y acceso a recursos. Es decir, cuando yo estoy pensando nada más en la terapia como aquella que va a resolver la mayor cantidad de problemas, realmente estoy pensando de una manera muy ingenua. O que solamente el sistema terapéutico en un pensamiento de segundo orden, que es la relación precisamente cercana entre el terapeuta y el sistema, la verdad es de que estoy pirado. Ujú. Se necesita comprender cómo opera el sistema en general. Déjenme, le doy acceso a compañeros que apenas están entrando. Bueno, ahora, cuando hablamos de justicia social, una de las preguntas que se me viene a la cabeza y pensando precisamente en la participación de este Raúl fue de que utilizamos la metodología y hay una condición ahí de también de curiosidad, de genuina curiosidad de qué tanto se ha trabajado este tema en precisamente la terapia familiar. Ajá. Entonces, en metodología hay un procedimiento inicial para todo proyecto de investigación que tiene que ver con las revisiones panorámicas. Ojo aquí, una revisión panorámica implica una búsqueda no tan detallada, ajá, de un fenómeno particular relacionado con un proceso psicoterapéutico. Vale. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué tanto en terapia familiar se ha buscado o se ha trabajado el tema de la justicia social en un primer momento? En un segundo momento, ¿qué tanto lo han trabajado desde los feminismos? Entonces, hice un ejercicio de esa naturaleza con una revisión panorámica en... Ay, espérenme, tengo que mover cositas. Oye, es que no sé, el Zoom está muy raro. Bueno, ahí está. Es que no, pues, no llego a ver. Entonces, tenemos búsquedas totales en el Family Process, que son revistas especializadas en terapia familiar. Family Process, que es la revista, digamos, fundacional de la terapia familiar. El Journal of Marital Family Therapy. El Journal of Family Therapy Contemporary Family Therapy y el Journal of Family Psychology. Entonces, en esta búsqueda de artículos desde el 2020 hasta el 2025, solamente se encontraron 22 distribuidos en ese orden que aparece, ¿no? Esto no pretende, no ser una lista exhaustiva, insisto en esta parte, de todo lo que se ha publicado sobre justicia social en esos journals. Es una muestra curada y verificable, ¿no? Que cubre las líneas más visibles, como el antirracismo, decolonialidad, socialización étnica racial, discriminación, abogacía clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que deja es que tenemos que seguir investigando en el tema. Pero esto está en inglés. Ahorita voy a ir al español y no es nada agradable. Luego, ¿qué pasa en el tema del feminismo? Ujú. ¿Cuántos artículos se han publicado del 2020 al 2025 en estos journals ya mencionados sobre precisamente el feminismo y terapia familiar? Déjenme que empiece el mensaje. Voy. Ay, necesito yo un mini-me. Necesito clonarme. Voy. Listo. Entonces, nada más déjame. Ay, es que como entran ya más tardecito, cuesta trabajo. Listo. Bueno, ¿qué es lo que se ha investigado con respecto a estos temas en terapia familiar? Lo que les menciono, ¿no? 6 artículos en el Family Process, en el Journal of Marital Family
Therapy, 5 artículos solamente. Journal of Family Therapy 4, Contemporary Family Therapy 4, Journal of Family Psychology 5. Bueno, 24 artículos en temas de feminismo en 5 años. Ajá, donde algunos de forma explícita sí trabajan el tema de interseccionalidad y demás. ¿Ok? Ahí estamos viendo los vacíos. Nuevamente, quien quiera el acceso a estos artículos me pueden decir y yo con mucho gusto se los comparto para que les puedan echar un ojo. Pero lo que voy es, ¿se acuerdan que en el inicio les mencioné que la terapia familiar también es una terapia basada en evidencia? Esto es lo que refuerza. Sí hay investigación. Ojo, en Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí en México? En la UNAM. Y en esta revista Redes, revista de psicoterapia relacional e intervenciones sociales, hice el mismo método, solamente encontré 2 artículos de justicia social en 5 años, ¿no? Nada de feminismo. Y luego, ¿qué pasó en los repositorios institucionales de la UNAM en las tesis de maestría en terapia familiar? Igual, búsqueda panorámica, la terapia familiar sistémica, justicia social, feminismo, no se encontraron registros. Luego, en la revista que tenemos de divulgación de crisis y retos en la familia y pareja, igual feminismo, justicia social, no hay resultados. Ujú. Y es desalentador realmente, en cierto sentido. Y ojo, repito, una revisión panorámica tiene sus limitantes porque no tiene la cualidad como, por ejemplo, una revisión sistemática. Lo panorámico es una búsqueda un tanto, sí sencilla, también matizada, pero que de a bote pronto nos está arrojando una problemática importante. Que de hecho, eh, en estos días, si no es que ayer o antier, fue el coloquio de, el posgrado en terapia familiar acá en la UNAM. Y fue bien curioso porque tuvieron una mesa con las profesoras, varias que fueron mis profesoras, tratando de trabajar el tema de cuál es el futuro de la terapia familiar en México. Y me llamó mucho la atención su respuesta, que aunque dijeron, no, pues no sabemos, como en esa parte de aperturadas a lo que viene, en esta condición de estamos abiertas a lo que haya. Perdóname, pero teniendo este tipo de situaciones, no puedes quedarte en el no sé, estoy abierto a lo que venga, cuando específicamente tienes problemáticas urgentes de justicia social, que no se reconocen los movimientos sociales dentro del espacio de la psicoterapia y que la evidencia generada es nula. Hasta el momento, en lo panorámico, tendría que hacer una curaduría más específica en la búsqueda, pero de a bote pronto que un estudiante que quiera hacer su tesis con estos temas y que se acerca a los repositorios más importantes de nuestra universidad y que encuentre ningún registro, es desalentador. Eso es un tema que se tiene que trabajar. O sea, vamos a ponerlo así. Esto tendría que ser la problemática, ajá, para responder a esa pregunta y no quedarse en el, no, pues no sé, estoy abierto a lo que venga. No. Y eso se le llama relativismo cultural, que lo vamos a abordar más adelante. Lili, Hola. Em, Solo con esto que comentabas pensaba en que justo es muy triste y desalentador porque incluso a nivel institucional, pues hay como muchísimos obstáculos para poder realizar un trabajo de investigación o un trabajo como, pues sí, totalmente como de investigación, pero en torno a estos temas. O sea, creo que sigue habiendo una mayor tendencia a conservar como todo lo clásico, todo lo conservador, todo lo que, pues lo que ahora estamos tratando de cuestionar, ¿no? claro, Pero es como muy triste que incluso en los programas de formación, como lo es la terapia familiar sistémica, todavía se siga como reproduciendo todo esto y que cuando existe este deseo de poder pues investigar o plantear o tener una postura
pues terapéutica y política distinta, pues suele ser como oprimida o suele ser em, rechazada. Y entonces es como, al ver esto, es todavía más triste. Sí, y bueno, entrando un poquito a esta parte de los materialismos, tiene que ver con, uno tiene que materializar las dudas y las cosas, como por ejemplo, ¿cómo lo materializamos acá? Tiene que ver con estas búsquedas, ¿no? Esta es la evidencia de lo urgente, lo que tendríamos que atender, lo que tendríamos que tener siempre en cuenta para que precisamente podamos trabajarlo. Y ahora, hay algo que se llama ignorancia epistémica y este meme lo hice guiño guiño a una de las profesoras de este programa de maestría en terapia familiar que ya se jubiló, donde le preguntaron, oye, ¿cómo ves tú el panorama nuevamente de terapia familiar? ¿Y qué es lo que ella respondió? Cualquiera lee 400 libros, pero la terapia, pero ser terapeuta es algo que se vive. Híjole, diciéndolo desde un posgrado en terapia familiar de la UNAM, a mí me parece preocupante porque se reproduce nuevamente esto que le conocemos como epistemologías de la ignorancia, que tiene que ver con la preocupación sobre cómo se difunde la ignorancia, es decir, el desconocimiento. Y en el primer momento que se difunde tiene que ver con esta parte de decir, ay, es que no, leer no vale la pena, ¿no? Cualquiera lo hace. La terapia es una instrumentación de uno mismo. Y entonces, por eso no hay avance, por eso no hay escritos, por eso no te preguntas nada, por eso no conoces más personajes. Por ejemplo, a mí me pareció interesantísimo conocer la postura de Judith Herman al hablar precisamente de la condición de justicia e injusticia social, porque en algún momento era pura teorización en términos de qué es justicia, pero acercarlo a lo clínico era complicado, hasta que ya tenías a una persona que lo venía trabajando desde hace un montón de tiempo. Entonces, tener un posicionamiento así problematiza el tema de la deslegitimización del conocimiento académico y científico, la privatización del saber clínico como experiencia personal, porque como la persona es el instrumento en sí, pues yo empiezo a generarme de alguna manera fama, porque ya sabemos que las estructuras del poder están de la mano con el comercio. Entonces, si yo vendo mi saber, no lo escribo para que no se difunda y que sea algo exclusivo, pues entonces ahí entran los mecanismos precisamente del neoliberalismo. Ujú. Entonces, si tú no escribes, si eres una autoridad académica, estás en un posgrado con así de esta naturaleza, no escribes, pero luego vendes tus cursos, ahí tenemos un súper problema, ¿no? De esta venta de la práctica clínica como un producto, ¿no? Entonces, a lo que voy con este tipo de ejercicio es para ir conectando nuevamente de qué hablamos cuando hablamos de los sistemas y cómo los materializamos. Ya vimos en un momento que la justicia social tiene que ver con actos relacionados entre nuestros pares y entre nuestras autoridades. Es una categoría relacional que visibiliza condiciones de privilegio y condiciones de opresión. Y las condiciones de opresión van a generar síntomas, síntomas relacionados con eventos traumáticos. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa en terapia familiar? ¿Qué respuesta le ha dado? Bueno, en Estados Unidos ha habido, como lo mostré en estas revisiones panorámicas, han habido una serie de publicaciones que nos pueden dar pistas de cómo trabajarlo, pero cuando tratamos de acercarnos a lo que se hace en México, tenemos este tipo de resultados, ¿no? Que ojo, no soy absolutista, tengo que asumir también la responsabilidad de los errores dentro de las búsquedas panorámicas que no son tan específicas como las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de por qué es importante, la justicia protege la dignidad humana, regula el poder, fomenta la cohesión social, corrige las desigualdades históricas,
sustenta los derechos humanos, promueve el desarrollo humano e intenta pensar éticamente en diversos espacios y acontecimientos. Y como lo dice Judith Herman, no es solamente una condición como la Carta de los Derechos Humanos que sabrá Dios si nos la aprendimos, ¿verdad? ¿No? Porque luego siempre pregunto cuál es el derecho humano a tener una familia y qué es lo que dice, y que es el derecho humano que lo retoma la extrema derecha para agarrar y excluir las diversidades familiares, cuando precisamente el derecho 16, ¿no? De los derechos humanos te habla de la posibilidad de tener una familia, pero que ésta se adecúe dependiendo de las condiciones culturales, orientaciones sexuales, entre otras diversas varias. ¿Ok? Pero muchas personas no saben eso. Ujú. Bueno. ¿Qué significados de justicia social según diversas autoras o autoridades en el tema? John Rawls, Nancy Fraser, Martha Nussbaum, Donna Haraway y Judith Butler. Son estas autoras las que vamos a estar trabajando precisamente en esto de pensamiento de tercer orden. ¿Ok? Cuando precisamente hablamos de justicia social, lo vamos a estar encaminando a reflexiones relacionadas con estos autores que no son terapeutas familiares, gracias a Dios, porque incluso me acuerdo de unos foros que desarrollaron que decía terapia familiar y discursos afines. Y entonces yo decía, wow, qué buena frase, porque eran discursos afines y yo le pongo slash al poder, ¿no? Discursos afines a los que nos caigan bien. Discursos afines a los que hablen en nuestro propio lenguaje. La justicia social y la terapia familiar sistémica lo voy a abordar más adelante, pero es un pequeño esquemita, un pequeño esbozo. Primero, tener en cuenta el origen histórico político. Me encanta siempre retomarlo porque actualmente es muy vigente por precisamente este señorón horroroso, el Donald Trump, ¿no? Que nace precisamente a mediados de los años 50, inicios de los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, inicios de la Guerra Fría, el conflicto bélico, el cual precisamente Vladimir Putin ha justificado como aquel estandarte que mantiene viva la guerra contra Ucrania, porque considera que la disolución de la Unión Soviética fue lo más trágico que le pudo haber pasado a Rusia, y entonces el tener en cuenta a Rusia como aquel, ¿cómo se llama? Aquel estado que le debe su existencia a la Unión Soviética, pues agarran partido para decir y justificar el por qué invaden Ucrania y otros países que se separaron de la Unión Soviética. ¿No? ¿Y por qué es importante esto? Porque Donald Trump retoma, o sea, su movimiento, creo que es MAGA, que es Make America Great Again, implica regresar a los años 50. Por eso trató, y bueno, no trató, lo hizo, desapareció los derechos de las personas de la diversidad sexual, especialmente las personas trans, las borró del panorama de los derechos. Entonces eso implica grandes problemas políticos, porque por eso las personas trans de Estados Unidos han estado migrando y por eso han llegado a México diversas comunidades estadounidenses, no solamente la diversidad sexual, y de alguna manera por eso tenemos también este problema que ha ido creciendo sistemáticamente por la gentrificación. Ujú. Esos son los acontecimientos sociales que actualmente los tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ok. Vámonos, poco a poco los voy a ir retomando. Un autor importante aquí para hacer estos recorridos históricos que es feminista es Peggy McIntosh. Peggy McIntosh lo que nos narra la terapia familiar, y qué bueno que no es terapeuta familiar porque nuevamente estamos alejándonos de aquellos discursos afines al poder, ¿no? Que precisamente ella dice, a ver, para hacer una lectura de cualquier acontecimiento histórico, ella propone fases que de alguna manera me sirvieron en el análisis histórico para ir situando ciertas problemáticas dentro del campo de la terapia familiar. No solamente en la parte de la revisión que ya les mostré, que es una revisión recién de hace 5 años, ahora vámonos a la revisión histórica. Primero, ella marca la fase de la ausencia,
luego la fase de la inclusión o lo políticamente correcto, la tercera fase, la reconsideración, la fase 4, la transformación radical, la fase 5, la reescritura de la historia en la terapia familiar. La fase uno, la ausencia. Los únicos dos libros que van a encontrar en español sobre terapia familiar feminista es La Red Invisible y la terapia familiar feminista. ¿Por qué se llama así? La Red Invisible tiene un prólogo buenísimo, es encantador, a mí me fascina, porque las autoras narran, primero que nada, lo difícil que fue para ellas poner el tema en el centro del campo de la terapia familiar, porque estaba dominada por varones cis heterosexuales, aunque en ese momento, estamos hablando de los años 80, el movimiento feminista se nutría en ese momento en Estados Unidos, particularmente de un texto de una psicóloga, Betty Friedan. Betty Friedan, al escribir La mística de la feminidad, incita a muchas psicólogas, entre ellas precisamente las terapeutas familiares, a retomar la pregunta: ¿cuál es el malestar que no tiene un nombre en las mujeres? Y se relaciona al contexto político social que estaban viviendo. Por ejemplo, en los años 50, de los 50 en adelante, fueron los años donde más se bombardeó con campañas audiovisuales, porque además hay que reconocer que en 1953 es la primera generación que se ve expuesta a los medios televisivos por la distribución de la televisión. La televisión hace el boom en Estados Unidos porque empiezan a recurrir a ella para transmitir precisamente tanto mensajes políticos a las 8 de la noche con todas las audiencias del coronel McCarthy, ¿no? De hablar precisamente de qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos con ciertos problemas, incluso con los problemas de la homosexualidad y la transexualidad en el ejército norteamericano. Y en las mañanas era la difusión de programas televisivos que fomenten la idea de la unión familiar. La unión familiar como una política de sanidad, y esto lo reporta Gail Rubin en un texto sobre la sexualidad, donde Gail Rubin va a narrar precisamente estas políticas de higiene social y de higiene mental. De hecho, en la UNAM, en la preparatoria, todavía el plan de estudios tiene la materia de higiene mental. Viene de ahí. Ujú. Viene de estas políticas de Estados Unidos que buscaban precisamente la prevención del divorcio, la infidelidad, la prostitución, la homosexualidad y evidentemente la transexualidad. Entonces, en ese panorama, cuando Betty Friedan expone este libro de la mística de la feminidad pensando únicamente en mujeres cis heterosexuales, porque a las mujeres homosexuales las discriminaba. Entonces ese texto también tiene grandes problemas porque no contempla a las mujeres homosexuales. Bueno, regresando a La Red Invisible. En La Red Invisible ellas escriben lo complicado que fue de alguna manera retomar problemas relacionados con las mujeres y su relación con otras mujeres en la familia, porque en esta definición de familia la madre es la que culturalmente transmite los valores, las creencias hacia las mujeres. Y si ellas querían responder a la pregunta de la mística de Betty Friedan sobre cuál es el malestar que no tiene un nombre, ellas empiezan a responderlo a través precisamente de esta relación de subordinación que existe entre hombres y mujeres y cómo las mujeres, las madres, transmiten a las hijas la subordinación, no como un acto intencional de hacerle un daño a sus hijas, sino que es algo que les enseñaron. Y de hecho hay otro texto fabuloso que va más atrás. Es un texto escrito precisamente por una de las primeras psicoanalistas mujeres. Ella fue alumna de Ernest Jones. Ernest Jones es el primer psicoanalista que traduce del alemán al inglés la obra de Sigmund Freud. Él particularmente estaba interesado en conocer la castración en las mujeres, ¿no? Y Jo- se llama Joan Rivière. Joan Rivière, contestándole a Ernest Jones, ella dice, tú no vamos a ponerlo de forma coloquial. Tú no tienes ni puta idea de cómo funcionan las mujeres. Más o menos así le dice. Más fina, pero le contesta así.
En ese texto sobre la máscara de la feminidad, Joan Rivière describe un poco cómo es el sistema de castración de las mujeres en la relación madre e hija y habla precisamente de la máscara como aquel mecanismo de ocultamiento que muchas mujeres utilizaron, sobre todo en la época victoriana, para sobrevivir ante los hombres, porque se sabe muy bien en esa época que las mujeres le pertenecían a a los hombres. Ajá, como propiedad. Por eso el concepto, y voy a citar a Diana Mafia, de pater familia. El patriarcado viene del pater familia. Ese sistema de justicia en el cual se ponía al varón por una condición, primero citando precisamente a Aristóteles, de virtud, porque era aquel que tenía esa capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces el pater familia estaba asignado por un varón cuya condición supuestamente biológica le asignaba la capacidad de discernimiento frente al de las mujeres, que solamente estaba relacionado con la belleza, el arte, reproducción cultural de eh, ¿cómo se llama? De la estética. Ujú. Ya después otros autores, añadidos precisamente Paul Broca, estarían apoyando la idea de que las mujeres no tendrían que tener derechos, tendrían que ser propiedades de los varones porque sus cerebros son más pequeños que el de los hombres. Bueno, tenemos todos estos acontecimientos que han estado pasando y que estas mujeres lo entienden. Ujú. Las escritoras de La Red Invisible, ellas dicen, pero también en reconocimiento del feminismo tenemos que ocultar nuestras posturas políticas, porque si no, estos hombres no nos van a leer. Ajá. Entonces buscaron por todas partes cómo hacerle para ocultar la categoría género, cómo ocultar su posicionamiento feminista y que sea como algo atractivo. Y dicen, ah, pues el género, porque ya en ese momento, en los ochentas, ya se había distribuido la obra de Gayle Rubin que tiene que ver con la economía del sexo. eh, no me acuerdo, no recuerdo muy bien el nombre específico del texto de Gayle Rubin, pero bueno, ya existía la categoría de género debido a ese ensayo que ella realiza. Y entonces estas mujeres lo que dicen, a ver, el género es esa red invisible que nos ata. Es esa red que de alguna manera nos conecta a una serie de supuestos frente a las otras personas, frente a nuestros cuerpos, frente a otros. ¿Ok? Entonces, la red invisible tiene este nombre, pero ellas ponen en el prólogo, no pudimos nombrarnos como feministas por miedo a la censura. ¿Qué pasa con este otro libro de terapia familiar feminista? Ellas leen a la red invisible, a las autoras, y en el prólogo, por eso es como un intercambio súper bonito, donde ellas dicen, ustedes no pudieron nombrarse como feministas, nosotras nos vamos a nombrar como feministas por ustedes que no pudieron. Es una cosa bellísima. Y regreso un poquito al comentario. Cualquiera se lee 400 libros. No cualquiera disfruta este tipo de lecturas. Bueno, regreso. Estoy muy ofendido por ese comentario. Bueno, fase 2, ¿no? La inclusión, lo políticamente correcto. Una vez que ellas exponen este tema, para los noventas, se considera un journal que se llamó precisamente Feminist Therapy para darle el espacio a las compañeras feministas, para empezar a tener un espacio de publicación continua de investigaciones posicionadas desde el feminismo. Ahora, hay que recordar lo que nos dice Sandra Harding. No existe como tal una metodología feminista, hay que hacer del método feminista. Y como lo he explicado en otros seminarios de investigación, cuando hacemos investigación con perspectiva feminista, lo que estamos retomando en cuantitativo particularmente tiene que ver con propiedades analíticas relacionadas a visibilizar las relaciones de desigualdad a través de unidades o variables que puedan darnos a conocer cifras, estadísticas que podamos relacionar entre injusticias. Por ejemplo, tener la categoría género, sexo, orientación sexual, condición indígena, un poco lo que ustedes vieron en el formulario cuando se inscribieron. Ajá, por eso preguntamos todo eso, porque hacemos del método feminista al preguntar todas estas categorías, todas estas variables para poder visibilizar con quiénes estamos trabajando. Ajá. Bueno, en la fase de la reconsideración aquí hubieron puntos bien interesantes. Hay un texto, no se logra muy bien ver el título, que se llama Reflection on
Feminist Family Therapy Training, donde hicieron un experimento, bueno, no un experimento, fue una investigación. Una investigación en dos grupos. Por ejemplo, esta investigadora que abiertamente se asume como feminista dice, yo voy a someter a doble ciego este estudio que voy a hacer, porque me interesa que no se vea sesgado este estudio por mis principios como mujer feminista, donde le dé la razón a la población que se asume como feminista y yo diga, wow, o sea, encontré el hilo negro. Entonces, lo que ella hace es una cosa fabulosa. Agarra y dice, yo me asumo como feminista, pero voy a someterlo a doble ciego. Es decir, voy a contratar a otras investigadoras que me ayuden con las entrevistas que voy a hacer. Ujú. Estas investigadoras son random de su propia universidad, donde no se sabe muy bien si tienen una postura abiertamente feminista o no. Para ella les es importante no saber. Estas investigadoras lo que hicieron fue entrevistar dos grupos de terapeutas que no se asumen como feministas, evidentemente terapeutas mujeres, y terapeutas mujeres que se asumen como feministas, ambas que atienden a población de mujeres que viven violencia familiar. Bueno, sacan las entrevistas y al momento de analizarlas, ella nuevamente no se acerca al contenido del análisis de las entrevistas para no sesgar el estudio. Ahora contrata a otras personas, ya ven el dinero que, bueno, ustedes me entienden. Ella contrata a otras investigadoras para leer qué hacen estas terapeutas familiares que se asumen abiertamente feministas y cuáles las que no se asumen abiertamente feministas en una población que atienden de mujeres que viven violencia. Bueno, ¿qué fue lo que encontró? Básicamente que las mujeres que no se asumen como feministas y atienden a mujeres que viven violencia familiar, pues que tenían problemas para empatizar precisamente con las víctimas, ¿no? Que muchas veces relativizaban los problemas, que omitían otros tantos, ¿verdad? Y que bueno, se cuenta el chiste solo ahí. Pero las que se asumían como feministas tenían otras complicaciones, que era precisamente que al asumirse abiertamente como feministas, de alguna manera se les dificultaba asumir problemáticas como por ejemplo la clase social de las víctimas, que de alguna manera esta energía que ellas tenían de no, güey, o sea, lucha por tus derechos, salte de esa relación, a veces no lograban detectar en sí mismas el empuje que le estaban dando a la víctima, porque estaban considerando desde su mirada feminista, sin reflexionar sus propios privilegios. Ajá. Como mujeres blancas, estudiadas, que lograron tener un posgrado, acreditarse como terapeutas familiares. Entonces, cuando veían a una víctima, incluso ellas afirmaban, es que siento un poco de frustración porque le quiero decir, libérate, cabrona, salte de esa situación. Y ahí problematizó temas bien interesantes. Ojo, no es para agarrar, ya ven, ¿para qué quieren asumirse feministas? No. Aquí lo que están diciendo, y sobre todo históricamente lo que estaba pasando, es de que la categoría de género no es absoluta como para reflexionar tus sesgos como terapeuta. Y es ahí donde entra, por eso se llama la fase de la reconsideración. Algo tenemos que agregar a la categoría de género. Es interseccionalidad. Ajá. O sea, yo no puedo mover a una persona víctima de algo si no considero también mis sesgos interseccionales. ¿A qué nos referimos sesgos interseccionales? A la condición de clase social, raza, orientación sexual y que estas sean mis reflexiones para limitar mis argumentos, limitar mis técnicas, limitar incluso el ímpetu de quiero que cambies, güey. No, a ver, espérate. ¿Cuáles son tus sesgos interseccionales? Ujú. Entonces ahí donde después entra el Handbook of LGBT Affirmative Couple and Family Therapy, donde dan a conocer cómo ciertos terapeutas que aunque estaban sensibilizados al género, no estaban sensibilizados a la orientación sexual y que ante la crisis de VIH-Sida estaban negándoles el servicio para poder trabajar duelo por pérdida de su compañero de vida por el VIH, por el SIDA. Entonces, por eso aquí hay un punto bien importante que era cómo estas omisiones de alguna manera hacían que ciertos terapeutas actuaran de cierta forma. Ujú. Y en la fase de la transformación radical empezaron a ver precisamente como por ejemplo ese texto de Activism and LGBT Psychology y el texto que no se ve atrás es uno que se llama algo así como
ah, family, feminist family therapy has a political act, es decir, la terapia familiar feminista como un acto político. Ujú. Todos estos elementos ayudaron para la reescritura de la terapia familiar. ¿Y a qué nos referimos con la reescritura? Todos estos estudios que les estoy comentando. ¿No? Cómo hay que reflexionar más allá del género. De hecho, actualmente cuando se hace investigación con perspectiva de género, se busca que sean más bien perspectivas interseccionales, es decir, perspectivas que no solamente miren la categoría género, porque la categoría género tiene problemas en tanto que fue construida desde la blanquitud de mujeres privilegiadas académicas blancas y que no tomaban en cuenta a las mujeres racializadas. Ujú. Entonces, ya en la reescritura, precisamente vamos a situarnos en estos textos, ¿no? Que aparecen desde el 2015, 2018 y algunas investigaciones que hemos hecho y que se han de alguna manera materializado en este proyecto de retribución social que es la Clínica Virtual de Terapia Familiar. Bueno. La iniciadora de todo el protopensamiento de tercer orden la podemos ubicar precisamente en Teresa McDowell con este texto ay, no puedo ver por la presentación y las caritas y todo eso. Applying Critical Social Theories to Family Therapy Practice y que después se consolida. Hay un artículo, precisamente un Family Process, que sale sobre pensamiento de tercer orden, donde ya se materializa como tal y después ya se publica en estos textos que los vamos a revisar durante el seminario, ¿no? Que es Socioculturally Attuned Family Therapy, Guidelines for Equitable Theory and Practice, que hay una segunda edición donde tuve la oportunidad de participar en un breve análisis y ya después la publicación que hicimos de terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden que está ya en español. Estos son los antecedentes solamente como para presentar el seminario y evidentemente lo que vamos a estar viendo poco a poco, ¿no? Explico rápidamente pensamiento de tercer orden y luego un breve espacio para dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Pensamiento de primer orden, segundo y tercero. Primero, ay, perdón. Ah, ok, ya está. Ok, primer orden, que tiene que ver con un momento específico de terapia familiar, que era pensar en una mecánica del control. Hay objetos clínicos, hay un acercamiento a la antropología y la antropología estructural es necesariamente colonizadora, es decir, hay una imposición de quienes tienen el saber con respecto a las comunidades a las que se acercan. Entonces, esos de los primeros sesgos que podemos ver en este tipo de intervenciones. Segundo orden tiene que ver con los sistemas lingüísticos, sujetos de conocimiento y evidentemente de colaboración. Sale otro texto, los voy a ir poniendo poco a poco, que es de esta Herlin Andersen y otro señor Golishan Andersen, no me acuerdo muy bien, que habla de sistemas humanos. Esto va a ser problemático porque cuando pasamos a este pensamiento de tercer orden ya desde los nuevos materialismos, estamos pensándolo desde teorías posthumanistas, donde el humano ya no debe de ser el centro de todo, pero bueno, lo vamos a problematizar más adelante. Y el tercer orden, pues como se ve en la pequeña imagen, sistemas de sistemas son sujetos de conocimiento, sujetos cognoscentes, es decir, yo como un sujeto de conocimiento tengo ¿cómo se llama? Este bagaje teórico, este bagaje metodológico, pero eso no es más que el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es aquel que se percata de su realidad, de su contexto, ¿no? Y lo que buscamos es una colaboración y evidentemente un acceso a la justicia social. Entonces busca centrarse en las identidades interseccionales que conforman el sistema terapéutico de la persona del o la terapeuta y del o la consultante, buscando resolver los dilemas críticos o éticos que implican las tensiones de poder, los privilegios y presiones en la relación terapéutica también. ¿No? Por eso cuando revisamos a Judith Herman, estamos hablando de justicia social desde el principio. Ujú. Incorporando en su práctica una perspectiva que ilustra las injusticias sociales, busca invitarle a pensar de una forma más compleja. Y hasta acá me quedo para que podamos conversar un poco. ¡Ay! Pues estornudar. Ya, gracias.
Este, a ver, dudas, preguntas, comentarios, porque tengo que aclarar cositas, porque a mí me gusta mezclar poblaciones, grupos, todo. Entonces tengo personitas de un diplomado de sexología que no logré contactarles para explicarles ciertas cositas, pero bueno, ahorita se los explico de ahora para dónde vamos.